Ahora sí. Dios me los bendiga a todos y vamos a empezar, vamos a buscar la palabra en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esto es una parábola, ¿verdad? De tanto de las que el Señor mencionó, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en la tierra. Sabemos que las parábolas fueron unas enseñanzas que Él hace, ¿verdad? Para mostrarnos diferentes puntos en relación a lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Con nosotros, aquí en la tierra. Y muchas de estas parábolas Él las utilizó para hacer comparación a lo que era el reino de Dios. Y en este caso, este capítulo 25 que estamos viendo aquí, hemos leído una de esas parábolas y esta parábola la titulan por la parábola de los talentos. Este capítulo 25 de Mateo es un capítulo que muchos ya hemos conocido, que muchos conocemos, porque este capítulo se habla mucho, al comienzo de este capítulo habla de las vírgenes insensatas y de las vírgenes sensatas, ¿verdad? Así que tanto en una parábola como la otra va de la mano, van yendo de la mano. Inclusive en el capítulo 24 sabemos de Mateo que el Señor le habla a sus discípulos cuando ellos le preguntan de cuáles son las señales del fin, y el maestro, el Señor le habla a ellos y le especifica cuáles son esas señales y habla
de que tenemos que estar preparados antes del fin, ¿verdad? Antes de que llegue el fin. Aleluya. Y en ese capítulo 24, cuando termina hablando del capítulo 24, el Señor les termina hablando de los siervos fieles e infieles. Por tanto, este capítulo 25 es una continuación de todo lo que ya el Señor venía diciendo en el capítulo anterior. Y así que la parábola que estamos viendo hoy, o vamos a ver hoy, es una parábola donde el Señor hace una comparación tanto en un siervo que es fiel con un siervo que es infiel, cuando el Señor nos entrega algo. Ahora bien, el tema de hoy es: no enterremos nuestros talentos. No enterremos nuestros talentos. El Señor empezó hablando en esta parábola que leímos, de la parábola de los talentos, diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta parábola dice que había un hombre que se fue lejos, ¿verdad? Y llamó a sus siervos para entregarle sus bienes. Aquí, cuando habla de un hombre que se fue lejos, literalmente significa que se fue a otro país, se fue demasiado de lejos, como decimos nosotros, y en otras palabras, se va a tardar en volver. La palabra decir este hombre se fue lejos, indica que se va a llevar un tiempo en regresar, pero no está diciendo que no va a regresar, sino que va a regresar, pero no especifica fecha, no especifica en qué momento, pero dice que va a regresar. Se va a ir lejos por un tiempo, pero va a regresar a pedir cuenta de los bienes que él deja a cuidado de sus siervos. Amén. Así que este hombre que dice que se va a regresar en un momento dado, pero se va a tardar en regresar. Ahora, cuando nosotros miramos esta parábola y hacemos comparación, este hombre viene siendo Jesús, viene siendo nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él partió de esta tierra cuando entregó su vida y resucitó y fue a la diestra del Padre. Amén. Él subió a los cielos y ahora mismo está a la diestra del Padre, está juntamente con el Padre. Por eso dice, un hombre que se fue lejos, pero Él regresará. Así que antes de que Él regrese, Él dejó una encomienda a sus siervos. Él le entregó algo a sus siervos. Él repartió dones, Él repartió talentos a sus siervos, a la iglesia, a aquellos que son sus hijos. Él entregó talentos y dones, los cuales nosotros tenemos que ser responsables con lo que Él nos entregó, porque Él va a pedir cuenta por lo que nos entregó. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 4 al 7. Esto nosotros lo estudiamos cuando estudiamos los dones del Espíritu. En este capítulo de 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice: y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio. Escuche bien esto, iglesia. Pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué nos está diciendo aquí en Corintios? El Espíritu entrega unos dones. El Espíritu le entrega a sus hijos dones, le entrega ministerios, le entrega operaciones para trabajar dentro de la iglesia. Hay cosas que el Señor nos ha puesto, ha depositado en nosotros, para que entonces nosotros lo hagamos, ¿verdad? Y lo hagamos con provecho, que lo hagamos con bien, que rindamos cuenta de lo que el Señor nos ha entregado. A uno les entregó unos dones, a otro le entregó otros dones. O sea, hay un balance dentro de la iglesia del Señor, pero a todos el Señor nos entregó algo. Amén. Y Él va a pedir cuenta de lo que entonces nos entregó. Y esto fue lo que pasó con estos siervos. Estos siervos, según la parábola, dice que cuando este hombre se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
¿verdad? Le entregó lo que él tenía. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad, dice la palabra, y se fue lejos. ¿Ven? Quiero detenerme un momentito aquí. Dice la palabra que él le dio 5 a uno, 2 a otro, 1 a otro de sus siervos. Ninguno se quedó sin nada, iglesia. Todos recibieron algo. Lo importante aquí es que la palabra especifica que el Señor entregó conforme a la capacidad. Y no es que uno sea mejor que el otro, sino es que el Señor conoce qué nosotros podemos hacer, qué nosotros podemos desarrollar, en qué área nosotros podemos entonces trabajar, ser un poco más responsables, más entregados, que Él sabe que tenemos la capacidad para desarrollar lo que nos entrega la mano hacer. Amén. Por eso Él entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Pero no es para que el uno envidie al que tiene 5. No es para que el que tiene 2 envidie al que tiene 5. No, esto es para trabajar, para la obra del Señor, para hacerlo todo para Él, para rendirle cuenta a Él, para que el reino de Dios aquí en la tierra sea desarrollado, sea llevado a todo lugar y podamos ampliarlo donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Somos esenciales en la obra del Señor. Por eso el Señor nos entrega talento, nos entrega dones. Esto viene siendo habilidades, destreza. Los dones son los regalos que el Señor nos entrega para desarrollarlos dentro de la obra de Él, dentro del reino de Él. Todos somos esenciales porque somos un solo cuerpo. Amén. Así que estos versículos cuando los leemos y estamos viendo lo que el Señor hizo y que entregó a cada uno, esto tiene una enseñanza y tiene unos principios sumamente importantes. Y yo quiero que tú me prestes atención en esta hora. Hay 3 principios que podemos aprender de esta parábola y de lo que el Señor nos quiere decir. Lo primero que el Señor nos quiere decir es que el Señor ha repartido dones a su iglesia. Todos tenemos dones, todos tenemos talento, todos tenemos habilidades para utilizarlas dentro de la iglesia. Lo segundo que tenemos que tener presente es que estos dones, estos talentos, se han repartido en medio de la iglesia según la capacidad que cada uno posee. Porque sabemos que hay unos que son buenos para el servicio, hay otros que son buenos para la enseñanza, hay otros que son buenos para un sinnúmero de cosas dentro de la iglesia, hasta lo más mínimo. Todo es importante dentro de la iglesia del Señor. Todos somos importantes y todos tenemos la capacidad para desarrollar algo dentro de la iglesia. Y el Señor siempre pone y va mostrando lo que tú puedes hacer, lo que te entregó. Y nosotros responsablemente tenemos que cumplir con lo que Él ha entregado y ha puesto en nuestras manos. Y lo tercero, o el tercer principio que Él nos quiere enseñar a través de esto, es que estos dones y estos talentos han sido entregados a la iglesia para ponerlos al servicio del reino de Dios. No es para nosotros adueñar, nosotros tenemos que tener presente que estos talentos, esos dones son entregados por Dios para el desarrollo y el servicio de su reino. Y lamentablemente hay veces que hay personas que este principio no lo entienden. Hay personas que a veces toman los dones, los talentos que el Señor les entrega y se adueñan de ellos. No sé si me doy a entender. Hay veces que las personas se les olvida que lo que nosotros podemos hacer para el reino de Dios le pertenece a Él. Solamente somos siervos que estamos cumpliendo con lo que Él puso en nosotros. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos viene y proviene de Él. Amén. Nosotros podemos ver que este hombre, según la parábola, era un hombre que tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones y él quiso dejarlas a sus siervos para que las manejaran, para que fueran administradores de sus bienes, porque él se iba a ir lejos. En otras palabras, iglesia, el Señor ya iba a ascender a los cielos. Y esta parábola obviamente se la está hablando a sus discípulos en ese momento.
le está hablando a sus discípulos y les está recordando a sus discípulos todo lo que Él les enseñó, todo lo que Él les entregó según el tiempo que Él estuvo en la tierra. Y les estaba diciendo, ahora les toca a ustedes cumplir con lo que yo les entregué, con lo que yo les voy a dejar. Amén. Por eso el Señor le está diciendo, les entrego, ¿verdad?, lo que yo tengo para que ustedes lo pongan por obra, para que estén pendientes, sean responsables de lo que yo les entregué. Amén. En ese tiempo, en esta parábola, se puede mencionar que, o se puede decir, ¿verdad? Esta parábola menciona que el talento era una cantidad, un valor de dinero que este hombre había entregado a cada uno de sus siervos. Pero recuerden que estas parábolas es para que nosotros también pongamos por práctica y enseñanza, y ahora mismo esos talentos son todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay gente que funciona para, como les dije, para el servicio, para la enseñanza, para la predicación, para hacer tantas obras dentro del reino diferentes, porque eso es lo bueno y lo que también el Señor nos quiere enseñar. Que todos somos esenciales, todos somos importantes para que el reino de Dios se pueda propagar en esta tierra, para que el reino de Dios pueda llegar a otras vidas. Nosotros tenemos que poner nuestros talentos a funcionar, a multiplicarlos, a llevarlos a otro nivel, porque Él nos va a pedir cuenta. Amén. Por eso Él le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 a un tercer siervo, a cada uno conforme, como le dije, a su capacidad. Aquí se nos dice que todos sus siervos recibieron parte de los bienes del Señor. Todos recibimos del Señor. Todos tenemos la encomienda de servir al Señor de alguna manera, según nuestra capacidad para poder hacer lo que Él ha puesto en nuestras manos. Nadie, ninguno de sus siervos se quedó sin recibir. Por eso nosotros no podemos decir, ay, es que no sé qué yo puedo hacer, qué me toca hacer. No, somos esenciales, el Señor nos va a mostrar. ¿Y tú sabes qué? Por eso también a nosotros el Señor nos pone como pastores también. Para poder, hay veces el Señor nos pone, ¿verdad? No sé cómo decir, si ese sentir, el saber, cada uno exactamente, cada uno que puede hacer dentro de la obra del Señor. Nosotros como dirigiendo la obra del Señor, ¿verdad? Como cabeza luego del Señor, ¿verdad? En la iglesia, exactamente, amén. Somos los encargados, ¿verdad? De ver también los dones que ustedes tienen. El Señor nos hace ver qué dones tienen, qué habilidades tienen, y uno los pone al servicio de la obra. Uno va viendo, va observando, y nosotros tenemos que ser responsables con esas cosas. Y yo agradezco al Señor ahora mismo, a Ángel, Rosa, a Antonio, porque ustedes han dado un ejemplo grande de lo que es el servicio del Señor, de que lo que se le ha dado a hacer, ¿verdad? La encomienda, ustedes la han cumplido, lo han hecho, ¿verdad? De una manera, yo digo, demasiado de bien, que están cumpliendo con esta palabra que el Señor ha puesto hoy aquí para nosotros. No han enterrado sus talentos, sino que lo han puesto por obra a la obra del Señor, ¿verdad? Lo han puesto en práctica, están desarrollándolo, están ahí, ¿verdad? Mano a mano con los pastores dando la milla extra. Y eso es lo que el Señor quiere dentro de una iglesia, que las personas, los miembros, la gente que está dentro de cada iglesia entiendan lo importante que es. De igual que el pastor tiene que entender lo importante que son las ovejas para el desarrollo de la obra del Señor, de igual manera que exactamente las ovejas tienen que entender lo que tienen que hacer, porque a todos el Señor nos dio algo para desarrollarlo, para multiplicarlo, para llevarlo a otro nivel. Amén. Así que de igual manera que estas personas que el Señor le entregó esos dones, nosotros tenemos esa encomienda. Así que mira lo que dice Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si es de servicio,
en servicio, úselo en el servicio. Si es en la enseñanza, úselo en la enseñanza. Si es para exhortar, úselo en la exhortación. Si es aún para repartir, reparta con liberalidad. El que preside, que lo haga con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. ¿Ve por qué es importante? Todos tenemos una encomienda dentro de la obra del Señor, dentro del reino del Señor. Y el Señor dice ahí, háganlo. Si lo que usted tiene, el talento que usted tiene es enseñar, póngalo por práctica. Póngalo a la disposición de la obra del Señor. Póngalo a la disposición del Señor, porque hay recompensa, porque Él va a venir a pedir cuenta de lo que ha puesto en nuestras manos. Amén. Estos versículos que nosotros acabamos de leer, el don, cuando habla del don, se traduce como, en la palabra griega es harisma, que significa un regalo. Es algo que viene de parte del Señor, es un regalo que Él nos hace. Ese depósito, iglesia, está desde aún antes de nosotros nacer. Ya nosotros venimos con una encomienda para la tierra. Ya nosotros venimos una encomienda para esta tierra, y esa encomienda, mientras vamos creciendo, nosotros nos vamos dando cuenta. Usted sabe que usted se va dando cuenta de los talentos, de las cosas que usted va dando, según va creciendo, va viendo, usted se da cuenta de los talentos y las cosas que usted puede hacer. Y por eso el Señor lo ha puesto en nosotros, porque va a ser esencial para su reino. Cuando nosotros venimos a sus caminos, cuando nosotros venimos a ser parte de la iglesia del Señor, ahí nosotros ponemos todo lo que tenemos y hemos recibido a su servicio. Amén. Así que Dios ha repartido diferentes dones, diferentes cosas para que nosotros podamos ponerlos por práctica y desarrollarlo dentro de su obra. Es importante hacer notar que en este texto que nosotros leímos en Romanos, que habla de que si enseña, si tienes el don de enseñar, enseñe, si es el de profecía, lo hagas correctamente. Lo que recibamos debe usarse conforme a la medida de la fe. Esto quiere decir que nos está sugiriendo que cada uno lo ejerza en la medida, en la capacidad que lo ha recibido, porque por eso el Señor te lo da. Por eso Él dice que te lo va a entregar según la capacidad que tú tienes. Si tú tienes esa capacidad para desarrollarlo, Él lo puso en ti. Por eso Él lo puso en ti. No puedes decir, no, que no lo puedo hacer, porque es que, no. Si el Señor lo puso en ti es porque vio la capacidad para que tú lo desarrolles, para que lo pongas a su servicio. Amén. Porque Él conoce nuestro interior, iglesia. Él conoce. Él sabe muy bien qué nosotros podemos hacer. Aleluya. Así que Él repartió los talentos a sus siervos. Tú y yo somos siervos del Señor. Estamos al servicio de Él. Amén. En 1 Corintios, el apóstol Pablo volvió a hablar, ¿verdad? Cuando volvió a decir o a mencionar cuando se repartieron los dones. Mira lo que dice en 1 Corintios 12, del 7 al 11, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como dijimos anteriormente. Lo que Él nos entregó es gracias al Espíritu Santo, que es quien pone esos dones y esos talentos en nosotros. Pero hay que hacerlo para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho del reino de Dios. Dice más, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al que pueda tener palabra de sabiduría, ¿verdad? A otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidad, a otros hacer milagros, a otros hacer profecía, a otros tener discernimiento de espíritu, a otros tener diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. ¿Ve por qué es importante? Todos somos importantes en el reino de Dios, porque Él va a repartir según sea lo que, ¿verdad?, nuestra capacidad para hacer dentro de la obra del Señor. Por eso, aquí en 1 Corintios, que nosotros lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo la serie de los dones espirituales,
sabemos que estos dones, cuando el Señor, el Espíritu Santo los reparte, es para la edificación de la iglesia. Por eso es sumamente importante que lo que Dios ha puesto en nosotros podamos entender que es para edificar la iglesia, que es para edificar el reino, que es para el beneficio del reino de Dios. Amén. Por eso es importante. Todos somos importantes y lo que Él ha depositado en nosotros. Somos un complemento para que la obra del Señor sea desarrollada, para que esa obra sea edificada a través de nosotros. Amén. Por eso es importante entender qué es lo que el Señor ha puesto en nosotros y desarrollarlo y ponerlo al servicio del reino de Dios. Amén. Así que los dones han sido repartidos para provecho de la misma iglesia y en este sentido todos nuestros dones, talentos y habilidades han sido dados por Dios para la gloria de su nombre y para el servicio de su iglesia. No para provecho personal, no para nosotros. Recordemos que lo que nos entregó es de quién, es de Dios. No es para provecho personal, es para provecho del reino de Dios. Amén. Así que dice la palabra, continuando con la parábola, dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Amén. Así que cada uno de estos siervos puso en uso los recursos que su Señor le había entregado. Lo que ellos recibieron, lo multiplicaron, los recursos, lo que el Señor había puesto en ellos, lo que les había entregado. Ellos lo multiplicaron. Ellos no se quedaron ociosos. Ellos no dijeron, no, es que no puedo hacer esto. Ellos no pusieron excusa. Ellos recibieron de parte del Señor unos 5 talentos y otro recibió 2 y otro recibió 1. Así que los primeros 2 cumplieron con la encomienda que el Señor le había dado. El que dio 5, al que le dio 5, recibió 5. Fue y negoció, dice la palabra. Fue y trabajó, fue y tuvo compromiso con lo que recibió. Fue y puso por práctica lo que el Señor le entregó. Y como hizo lo que el Señor le mandó hacer, recibió 5 talentos más de lo que había recibido. Lo que el Señor le entregó lo multiplicó. Aleluya. El que le entregó 2 hizo lo mismo. No se quedó ocioso, no se quedó quieto, sino que fue y negoció y trabajó, se comprometió a desarrollar lo que el Señor había puesto sobre su vida. Y también logró multiplicar y desarrollar lo que se le había entregado. Aleluya. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué me dice aquí Primera de Pedro? Que aquel que recibió lo que el Señor le dio, tiene que ministrarlo, tiene que multiplicarse en otro, tiene que desarrollarlos como buenos administradores. Y me detengo un poco aquí. Cuando el Señor te entrega algo, el Señor te está llevando a que tú seas un buen administrador. Porque Él tenía sus bienes, Él tenía todas sus posesiones, Él tenía todo. Y todo estaba desarrollándose cuando Él lo tenía en su mano. Pero Él quiso ver si sus siervos habían aprendido a multiplicar lo que Él le había entregado. El Señor quería ver si lo que Él tenía, sus siervos podían ser buenos administradores de lo que Él tenía y de lo que le iba a entregar. Amén. Por eso el Señor le dice, les entrego 5
Ustedes se van a encargar de esos 5. Yo te entrego 2 y tú te vas a encargar. Yo te entrego este don, te dice el Señor hoy. Yo te entrego esta habilidad, yo te entrego este talento. ¿Qué tú vas a hacer con lo que yo te estoy entregando? ¿Qué tú vas a hacer con lo que estás recibiendo de parte del Señor? No es tiempo de estar sentado, no es tiempo de echarte para atrás y esperar a ver qué el Señor va a hacer. No, porque el Señor a todos nos ha llamado a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser buenos administradores. ¿Qué significa esto? Ser responsables con lo que Dios nos está entregando. A pesar de que en esta parábola vemos que los siervos fueron diligentes en trabajar los talentos que su Señor les había encomendado y generaron ganancia, porque en esta parábola está hablando de lo monetario, pero nosotros tenemos que multiplicar nuestros talentos y nuestros dones, desarrollándolo y poniéndolo al servicio de la obra del Señor. Amén. Así que vemos aquí que estos siervos fueron diligentes. Esa es la palabra clave en esta hora. Que lo que el Señor te dio, que lo que el Señor te ha entregado, que lo que tú recibiste del Señor, tú tienes que ser diligente. Tienes que ser sabio para cuidarlo, sabio para desarrollarlo, responsable para ministrarlo, responsable, comprometido para llevar a otro nivel lo que el Señor te ha entregado. Porque Él va a pedir cuenta por lo que te dio. Te va a pedir cuenta de lo que te entregó. Estos 2 siervos primero, los de 5 talentos y los de 2, fueron diligentes porque no escondieron el talento. Porque el que había recibido uno, dice la palabra, que cavó en tierra y escondió el dinero de su señor, según la palabra. Pero te digo, hay personas enterrando su talento. Hay personas enterrando dones, enterrando habilidades que el Señor ha hecho. Y esto yo lo he visto, iglesia, por muchos años. Hay mucha gente que está enterrando lo que el Señor le ha entregado. Y esto conlleva algo sumamente grave, diría yo. Algo sumamente terrible, diría yo. Porque hay mucha gente que ha enterrado su talento y lo que el Señor le ha entregado. Hay personas que hay veces que toman lo que Dios le ha dado y no quieren hacer nada. Puede ser por muchos motivos, o por muchas excusas, o por muchas razones para ellos que no son válidas para el Señor. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Hay gente que pone muchas excusas y muchas razones que no son válidas para enterrar los talentos. Porque el Señor nos ha puesto, nos ha dado algo que Él sabe que tenemos la capacidad, porque la palabra lo dice. Te estoy entregando algo según tu capacidad para que lo hagas. Por eso nosotros no podemos ponerle excusas al Señor de que no podemos hacerlo, porque Él sabe que tú tienes la capacidad. Él lo que quiere es probar cuán administrador tú eres, cuán responsable eres con lo que se te entregó, cuán comprometido eres con lo que Dios te ha puesto a que tú hagas para su reino. Iglesia, si podemos pensar, es un privilegio que nosotros seamos parte del servicio del reino de Dios. Es un privilegio porque es un regalo que Él nos entrega de poder servirle con pasión, con entrega, con compromiso, con responsabilidad. Y hay mucha gente enterrando el talento, las habilidades y los dones y todo lo que el Señor le ha entregado. Y esto habla de una persona negligente, de una persona que no sabe
lo importante que es lo que Dios le ha entregado. ¿Tú sabes qué? Esto también hace ver la confianza que el Señor tiene en nosotros para desarrollar lo que nos entrega. El Señor está confiando en sus siervos. Y nosotros, al no desarrollar, al no multiplicar, al no ser responsables, diligentes con lo que Él nos ha entregado, estamos fallándole a la confianza que Él ha puesto en nosotros. Y no solamente la confianza que Él ha puesto en nosotros, sino que lo estamos deshonrando a Él. Porque no estamos cumpliendo con lo que Él nos mandó a hacer. Y va a pedir cuentas. Cuando Él regrese, dice la palabra, va a pedir cuenta de lo que nos entregó, de lo que nos dio, de lo que recibimos de parte de Él. Nosotros no nos salvamos por obra, porque la palabra dice así, pero ahí la palabra está indicando que tenemos que ser responsables con lo recibido. La fe sin obra es muerta. El Señor nos manda a trabajar para su obra, a cumplir, porque nosotros somos los encargados de llevar y desarrollar su reino aquí en la tierra. Somos sus siervos y nosotros nos toca solamente cumplir con lo que Él nos ha puesto en nosotros. Amén. Así que la alternativa que tuvo el último siervo de esconder el talento fue una acción irresponsable de parte de él. Fue una acción irresponsable de parte de ese siervo. Porque fue una persona negligente. No aprovechó al máximo los dones, las habilidades y los talentos que Dios le había dado. Este siervo había sido bien irresponsable. Y tú sabes qué, iglesia, que ahora estoy analizando un poco más, ¿verdad? Este tema, el reino de Dios hoy día, es para que tuviera, diría yo, a un nivel mayor, a un nivel donde estuviera en todas partes del mundo. ¿Cómo me explico? Si todo el mundo entendiera la responsabilidad del desarrollo del reino de Dios aquí en la tierra, fuera diferente. Si todos nos hiciéramos parte y fuéramos responsables y diligentes con el reino de Dios, todo fuera diferente. Más almas estuvieran llegando a Cristo. Más estuviéramos viendo la gente corriendo a los pies del Señor. Gente transformada, gente renovada, gente restaurada. Porque hay veces que todos somos la iglesia del Señor. No solamente esta encomienda está dirigida a líderes, a pastores, a apóstoles. Esto está dirigido a todos en la iglesia, a todos aquellos que son hijos de Dios, porque todos tenemos responsabilidades que desarrollar dentro del reino de Dios. Esto es una responsabilidad de todos. Y si todos nos ponemos en común acuerdo, el reino de Dios estuviera a otro nivel. No estuviera dividido como está. Unos jalando para un lado, otros jalando porque no, que yo tengo estos talentos, no, que yo tengo más conocimiento. No, el Señor no lo hizo para eso. El Señor lo hizo para que entendiéramos que tenemos responsabilidades dentro del reino de Dios. Que tanto el que tiene 5 talentos como el que tiene 2, como el que tenía 1, tenía la misma responsabilidad del desarrollo del reino de Dios, de multiplicarlo. No es porque el que tenga 5 estaba por encima del que tenía 2, sino era porque había más capacidades que podía desarrollar un poco más el reino. Pero no es para compararnos, sino para ser útil dentro del reino del Señor. Y a veces la iglesia falla en esto. La iglesia tiene que entender que todos somos responsables, que todos tenemos los talentos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, basándome en los talentos, ejemplo de esto. Yo puedo tener el talento, como tengo yo, de tocar el piano. Coralma tiene el talento de cantar.
Pero si yo no uno mi talento con el de Coraima, si yo no utilizo el talento con el guitarrista que esté, no se desarrolla la obra del Señor, no se desarrolla la adoración para el Señor, no se desarrolla ese ambiente, esa atmósfera que el Señor quiere que se levante dentro de la iglesia, dentro de donde quiera que estemos. Esa es la importancia de reconocer nuestros talentos, de desarrollar nuestros talentos en conjunto para la obra, pero cada uno es responsable de lo que se le dio para desarrollarlo. Porque si yo tengo el talento de tocar el piano, si Coraima tiene el talento de cantar, pero Coraima no busca la manera de desarrollar su talento, ella no está cumpliendo con la encomienda que el Señor le ha dado. Si yo no desarrollo el talento que el Señor me dio para poder cumplir con el reino de Dios, yo estoy fallándole al Señor, porque no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Aunque todo va a la par para su reino, cada uno le va a tener que dar cuenta por lo que el Señor ha puesto sobre sí. Cada uno va a tener que rendir cuentas en el momento en que el Señor regrese por lo que te mandó a hacer. Hay otros que tienen más talento. Ejemplo, en mi caso, puedo predicar, puedo tocar el piano, puedo posiblemente cantar. Tengo más talento que otros, pero no soy más importante que el que tiene uno, que solamente sea en el servicio o que solamente sea en la enseñanza como maestro. No soy más importante que el que tiene uno, porque el que tiene uno, si es el de la enseñanza, es sumamente importante para el reino del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, iglesia. La importancia de que sí tenemos la responsabilidad con cada don y cada talento, pero siempre lo tenemos que poner en práctica también para el desarrollo de su reino. Amén. Y este que tenía uno no supo entender la responsabilidad que tenía y falló. Y los que multiplicaron lo que el Señor le dio, tuvieron una recompensa, iglesia. Dice, después de mucho tiempo, en lo que acabamos de leer la parábola, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a venir a arreglar cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y mira lo que el Señor le contesta. Miren esto clarito, dice, y el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué te está diciendo el Señor aquí? El que tenía 5 le dijo rápido al Señor. El Señor vino a pedir cuenta. El Señor nos va a venir a pedir cuenta de lo que hemos hecho. Y el que tenía 5 le dijo, Señor, tú me diste 5. Yo me imagino ese gozo de ese siervo. Señor, me diste 5 y te multipliqué, te traje 5 más. He ganado 5 más para ti. Y el Señor, con la misma alegría que el siervo había regresado, diciéndole lo que había ganado, el Señor le dijo, muy bien, buen siervo y fiel. El que cumple, escúchame bien, iglesia, el que cumple en desarrollar lo que el Señor ha puesto sobre su vida y lo multiplica para el reino de Dios, el Señor te va a decir, hey, bien has hecho, eres un buen siervo, y no solamente un buen siervo, eres fiel, porque eso es lo que el Señor está probando en nosotros, nuestra fidelidad en lo que nos entrega, nuestra fidelidad en que nosotros podamos cumplir la encomienda y la voluntad de Él con lo que nos entregó, aleluya. Porque Él dice, poco te di, en lo poco has sido fiel, la recompensa que tú vas a recibir es que sobre mucho te pondré. Y no solamente sobre mucho te pondré, sino que vas a poder entrar en el gozo del Señor. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando Él venga por su iglesia, vamos a poder entrar a las bodas del Cordero. Por eso es que este capítulo 25 está hablando, tanto empezó hablando de las vírgenes insensatas y las sensatas, porque sabemos que las sensatas estaban preparadas, pues de igual forma estos siervos estaban preparados, estaban cumpliendo con la encomienda, estaban desarrollando lo que el Señor había puesto en sus manos. Por eso estas parábolas están juntos en el mismo capítulo, continuando el capítulo 24. Porque sabes qué, mira esto. En el capítulo 24, versículo 45, mira lo que el Señor habla sobre los siervos infieles y los siervos fieles. Dice, en el versículo 45, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Porque antes de continuar, el que hace lo que el Señor le mandó a hacer, lo que te entregó, el que lo hace es un siervo fiel y prudente. Dice, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en el capítulo 24? Lo primero que te dice que Él busca un siervo fiel y prudente, que ha puesto sobre su casa. Porque cuando Él entrega los bienes, Él lo está poniendo a esos siervos sobre su casa, administrando su casa, administrando lo que Él tenía. Él ha puesto sus siervos fieles y prudentes. Está esperando que nosotros cumplamos con esa fidelidad y que seamos prudentes con lo que Él nos entregó. Aleluya, amén. Pero dice aquí que es bienaventurado. Es bienaventurado, iglesia, aquel que cuando el Señor regrese lo halle haciendo así. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Él te mandó a hacer, cuando Él regrese, tienes que estar cumpliendo lo que te mandó a hacer. Que lo halle haciendo así. Si te entregó un talento, si te entregó un don, si te entregó una habilidad para el reino de Dios, tú tienes que estar trabajando en Él. Y que cuando Él regrese te encuentre haciendo así, cumpliendo con lo que Él te mandó hacer. Porque de cierto os digo que te pondrá sobre todos sus bienes. Iglesia, a nosotros nos espera una herencia en los cielos. El Padre, el Hijo está juntamente con el Padre. Ya Él ganó, ya Él venció, ya Él está haciendo ahora mismo morada para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos herencia juntamente con el Hijo. Si cumplimos con nuestra encomienda aquí en la tierra, si cumplimos con lo que Él nos manda a hacer. Porque cuando Él regrese va a pedir cuentas. Después de mucho tiempo, dice la parábola, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que esta parábola nos enseña que un día nuestro Señor regresará a ajustar cuentas con cada uno de nosotros. Él va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Y si cumplimos y somos siervos fieles, aún en lo poco que nos dé, así sea 5, así sean 2, así sea 1, si nos haya haciendo bien y haciendo como nos mandó, entraremos en el gozo de nuestro Señor. Amén. Así que recibiremos recompensa de parte del Señor. Nosotros tenemos una herencia que nos está esperando, iglesia. No seamos como el siervo negligente, sino seamos siervos diligentes cuidando lo que el Señor nos dio. Y la parábola termina de una manera un poquito fuerte, pero
Esto es lo que sucederá si nosotros no cuidamos lo que el Señor pone a nuestras manos a hacer. La parábola termina diciendo, un momentito aquí. Ok, el que tenía un talento le dijo al Señor, he conocido que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo tuyo. El Señor no te está pidiendo, el Señor no te está diciendo que le entregues para atrás lo que Él te dio. Aquí el siervo le dijo, Señor, tuve miedo y entejé el talento. ¿Cuánta gente no tiene miedo en desarrollar lo que Dios le dio? Y esto es grave, como te dije, hay tanta gente a veces sentada y todos somos esenciales en la obra del Señor. Hay mucha gente sentada enterrando talentos. Si el Señor no quiere que entierres talento. Él le dijo, tuve miedo porque te conozco. Eres un hombre duro. Y si él sabía, mira esto, iglesia. Este siervo sabía cómo era su amo. Este siervo sabía cómo trabajaba el Señor. Porque le dijo, tú ciegas donde no sembraste. Pues si él sabía, ¿por qué no trabajó por lo que el Señor le dio? Es una excusa que no tenía razón. Él tuvo miedo sin razón, porque él conocía cómo trabajaba su amo. Él sabía que el amo, aunque no sembrara, tenía cosecha, tenía recompensa, tenía para recoger, porque él tenía para sembrar en otros, para entregarle para que desarrollaran. Y él sabía cómo el amo trabajaba, pero no quiso trabajar en pos de eso. Y hay mucha gente que no quiere trabajar y es negligente con lo que el Señor le dio. Aquí este hombre estaba dando una excusa al Señor. Y él reconocía que el Señor era un hombre duro y que sembraba y que recogía, pero él no supo entender que tenía que desarrollar su talento. Y lo que el Señor le respondió es fuerte, porque aquel que no trabaje por lo que el Señor pone en sus manos para que lo desarrolle, lo multiplique, mira lo que el Señor le contestó a este siervo. Le dijo, siervo malo y negligente. Y el mismo Señor vuelve y le recuerda, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? El Señor vuelve y se lo recalca. Si tú sabías que yo trabajo de esta manera, ¿por qué no lo hiciste? Si tú sabes que tenías que multiplicarlo y entregármelo, aunque yo no trabajara por él, yo te lo di para que tú trabajaras por él. Si tú lo sabías, ¿por qué no lo hiciste? Eres un siervo malo y negligente. Y con todo y eso el Señor le dice, entonces, ¿por qué no fuiste a los banqueros? ¿Por qué no fuiste y lo pusiste en el banco para que por lo menos los intereses me entregaras? Y aquí uno puede pensar un poquito y decir, pero ¿a qué se refiere el Señor con esto? Y yo estuve analizando en esta parte y yo puedo entender que el Señor le quiso decir, si tú entonces no lo ibas a desarrollar, ¿por qué entonces no fuiste a otros que te ayudaran a desarrollarlo para que por lo menos intereses yo tuviera de eso? Hay personas que pueden, si tienen, no saben en el momento desarrollar lo que el Señor le puso, pues vaya, busque la manera de hacer que entonces con ayuda de otros pueda por lo menos ganar intereses para cuando el Señor venga, te encuentre haciendo así, te encuentre trabajando por Él, por lo menos ganando intereses, ganando algo para el Señor, ganando aunque sea una alma para el Señor. Pero el Señor le dijo, fuiste malo, fuiste negligente, no supiste trabajar, tuviste un carácter, podemos decir, no sé si se escuche feo, pero un poquito mediocre, no pudiste trabajar por lo que te di, no pudiste desarrollarlo. Se te había otorgado un talento que tenías que ser un poquito más responsable.
pero él fue una persona irresponsable que no valoró lo que se le había dado. Y tú sabes que cuando tú no valoras lo que el Señor te entrega, ahí en la palabra lo dice, que se te será quitado. Se te será quitado lo que el Señor te entregó. Por eso él dijo en su palabra, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10. Esto es fuerte, iglesia. Hay personas que piensan que no pueden perder el talento y lo pueden perder si no trabajas por él cuando el Señor venga. Perdón. Esto es un trabajo de continuo. Y si tú no trabajas por él, dice la palabra que se te será quitado cuando él regrese. El Señor quiere que trabajemos por él. Dice, porque al que tiene, le será dado. Por eso él le quitó el que tenía 1, no trabajó con él, pero el que tenía 10, se le añadió 1 más. Porque ya entonces el Señor vio que el que tenía 5 multiplicó a 10, pues tenía la capacidad de todavía seguir desarrollando más talentos que se le entregaran. Es triste escuchar esto, pero dice, porque al que tiene se ha dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto es un principio espiritual, iglesia. Es un principio espiritual que el Señor puso para que seamos diligentes y nos preocupemos por desarrollar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos, aunque sea poco, aunque sea 1. Tenemos la obligación de ser responsables, de esforzarnos por desarrollar y multiplicar lo que el Señor nos dio. Este siervo fue un siervo infiel por no cumplir con lo que se le entregó. Y el fin de este siervo infiel es triste, porque la palabra dice ya en el último versículo 30 que al siervo inútil dice echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra que el que no cumpla con lo que el Señor le mandó a hacer será echado fuera. Así que es un castigo fuerte, pero debemos nosotros ser responsables, ser fieles en nuestro servicio al Señor y ver que lo que Él nos dio hay que multiplicarlo. Porque el que no multiplica lo que se le dio es un siervo fiel y se considera pecado. Pero ¿cómo? Sí, se considera pecado. Porque el que sabe que tiene que hacer para el Señor y no lo hace, se considera pecado. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, iglesia, si Dios ha puesto sobre tu vida talento, si ha puesto un don, si ha puesto una habilidad, ponla al desarrollo del reino del Señor. Él va a regresar. Y por tanto nosotros tenemos que estar velando porque regresa pronto. Y que no seamos sorprendidos en ese día y que no le entreguemos al Señor lo que le tenemos que entregar. Tenemos que desarrollar lo que Él nos dio. Que no seamos avergonzados cuando Él regrese, sino que nos encuentre siendo diligentes, comprometidos, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo con lo que nos mandó a hacer. Y te termino con este versículo. En 1 Corintios 4, del 1 al 5, dice lo siguiente. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Quiénes somos servidores de Cristo?
todos nosotros somos servidores de Cristo. Y dice más, y administradores de los misterios de Dios. Aquí la palabra dice, vamos a poner a los hombres como servidores de Cristo. Todos nosotros somos servidores de Cristo. Pero dice más, y como administradores de los misterios de Dios. Tenemos que ser buenos administradores. Sigue diciendo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo dice la palabra, dice, de los misterios de Dios, pero estos administradores tienen que ser hallados fiel. Así que tenemos que trabajar como buenos administradores. Y al final de este mismo versículo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Te lo aclaro. ¿Qué está diciendo aquí? No nos emocionemos, como digo yo, antes de tiempo. No juzguemos, no hagamos juicio antes de tiempo, hasta que el Señor venga. Mejor que nos encuentre trabajando, mejor que nos encuentre haciendo así, dice la palabra, porque Él conoce nuestro corazón. Y ese día que Él regrese, entonces va a manifestar las intenciones de nuestro corazón y Él sabrá si lo que nos puso a hacer se lo estamos entregando al doble, se lo hemos multiplicado, si hemos trabajado correctamente, si hemos sido diligentes, si hemos sido responsables, si hemos sido comprometidos con lo que nos dio. Y entonces recibiremos alabanzas de parte de Dios y podemos entrar al gozo de nuestro Señor. Así que, iglesia, y todo el que nos va a escuchar luego, ¿verdad? Este mensaje, recuerda que aquí el Señor te entrega para que administres con responsabilidad, para que reconozcas que has recibido algo de parte de Él, que lo que has recibido viene de Él, que no es tuyo, que es de Él, para que lo desarrolles para el reino de Dios, para que el reino de Dios se multiplique, para que entonces cuando Él regrese te encuentres siendo un siervo fiel, cumpliendo con la encomienda, con su ministerio, con su reino, y cuando Él te encuentre haciendo así, te va entonces a recompensar y vas a recibir más de lo que te entregó. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y recuerda que lo que el Señor te entregó es para que lo desarrolles y lo multiplique. Así que Dios me lo bendiga.